Bendito Jesús. Génesis capítulo 1, versículo 31. Vamos a leer en esta noche, hermanos y hermanas, lo cual el Señor nos concede, nos permite poder, hermanos, estar en su casa de oración. Leemos la palabra de nuestro Dios en esta noche, hermanos y hermanas, que nos dice de la manera tal como está escrita. Dice así: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Vamos a orar. Padre, buen Dios que estás en los cielos, soberano Dios, en esta noche, Padre, queremos darte las gracias, Señor, porque tu Padre mío eres bueno, Señor, grande eres en misericordia. Padre, gracias en esta noche por la vida de mi hermana Marta, Señor. Dios mío, bendecimos la vida de su hijo, Padre, por ese milagro el cual tú hiciste, Señor amado, ese día, Padre bendito, el cual, Dios eterno, Señor, sabemos, Padre, que la oración del justo lo puede mucho. Padre eterno, bendiga, Señor, esta familia, Padre, ayúdeles cada día, Señor, en tus manos los encomendamos, Padre bendito, para que tú puedas obrar a favor de ellos, Señor. Así, Padre, te pido, Padre mío, también en esta noche, por el pueblo de Israel, Señor. Te pido por esa nación santa, Padre, por ese país, Dios eterno, Señor, que tú tomes el control de sus vidas, que tú guardes la familia, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, Padre, que tú puedas, Dios eterno, tomar el control de sus vidas, Señor amado. Pedimos y bendecimos, Señor, ese pueblo, Padre, en esta noche, Dios mío, bendito, y que sea tu mano poderosa, Padre, guardándoles de todo mal, guardándoles de todo peligro, Señor, en esta noche, Dios mío eterno. Te damos las gracias, Padre celestial, porque hasta aquí tú has sido bueno, Señor. Tú nos has ayudado, Padre celestial, cada día, Señor. Gracias, Dios mío, por esa ofrenda, Señor, que ha sido recaudada en esta noche, Señor. Padre, sabemos que tú bendices al dador alegre, Señor. Padre, derrame, abra la ventana de los cielos, Señor, y provee a aquel que no pudo hacerlo, provee a aquel, Padre, que lo hará la próxima vez, Señor. Bendecimos a los oyentes de a través del Facebook, bendecimos a las familias, bendecimos a los amigos en esta noche. Padre, te pido que tú bendigas y derrame bendiciones, Señor, sobre la vida de mi hermana Carla, Señor. Bendiga su familia, bendiga a sus hijos, bendiga, Padre, su vida espiritual, Señor. Ábrele camino, Señor. Ábrele, Señor, esa fortaleza espiritual que ella necesita para seguir haciendo tu voluntad en esa tierra, Señor. Sácanos en victoria de este lugar. No nos mandes con las manos vacías, Padre. Háblanos a través de tu palabra. En esta noche, Señor, pedimos que nos hable, Señor, Dios mío, y que vamos a empezar, Señor, estos temas. Ayúdanos, Padre, danos sabiduría, Señor. Llena nuestra boca con tu palabra, Padre. Llena nuestros corazones, Señor, con tu Santo Espíritu, Padre. Ayúdanos, Dios eterno, a poner por obra su palabra, Señor, en esta noche, Dios mío eterno. Gracias por cada uno de los hermanos que se hicieron presentes acá en este lugar. Bendígalos, Padre. Bendiga sus pasos, Señor, a mi hermana Marlene, Señor, a mi hermana Natalie, a mi hermana Silvia, Padre, a mi hermana Maribel, Dios mío, Dios eterno, a mi hermano Manuel, Señor, y a los niños, Padre, pedimos que tú les guardes de toda enfermedad, Señor, a mi hermana Marta, Dios mío. Gracias, Dios, en esta noche, en el nombre de Jesús, Padre, te lo he pedido en esta noche, Señor amado, para la honra y la gloria de tu nombre, Dios mío. Gracias, Dios, amén y amén. Bendito Dios, hermanos. Bendiga a la hermana Paulita, ¿verdad? Temprano venía la hermana ahí, me hallan los cuerán acá. Bien, hermanos, quiero en esta noche, hermanos, hablar sobre las dispensaciones. Quizás para algunos, hermanos, esto no es muy conocido. Hermanos, es un tema profundo a través de la Biblia, hermanos, el cual se debe de estudiar minuciosamente, ya que a través de toda la Biblia, para que usted tenga una idea, hay 7 dispensaciones. En toda la Escritura, hermanos y hermanas, según el orden, el tiempo de Dios, son 7 dispensaciones, hermanos y hermanas, las que hay. Pero en esta noche, hermanos y hermanas, queremos dar una introducción para que usted tenga una lucidez, hermanos, tenga una idea
hermanos, sobre lo que son las dispensaciones que vamos a ir tocando, hermanos, en los diferentes días, si Dios nos da la vida, si el Señor no ha venido, hermanos, para poder acaparar, tener el conocimiento, hermanos y hermanas, en nosotros. Las dispensaciones son periodos, hermanos, de tiempo durante, hermanos y hermanas, los cuales Dios tiene en la tierra. Hermanos y hermanas, esa es la dispensación, es la economía, es una administración, hermanos, el cual Dios ha hecho sobre la tierra. Dios, hermanos y hermanas, no es un Dios de desorden. Amén. Hermanos, Dios es un Dios de orden, hermanos y hermanas. Y según lo que leíamos en el capítulo 1, versículo 31 del libro de Génesis, hablamos de la creación. Dios fue ordenado, hermanos y hermanas, para crear las cosas. Dios el primer día creó, hermanos y hermanas, ciertas cosas en esa tierra. El segundo día Dios creó, hermanos y hermanas, otras cosas. Dios, hermanos y hermanas, ordenadamente cada día iba haciendo algo, hermanos, acá en esta tierra, hermanos y hermanos, el cual Él habría de complementar en la creación, hermanos y hermanas, creando al hombre y a la mujer, hermanos y hermanas, en esta tierra. Entonces, la dispensación es un periodo de tiempo durante cual Dios tiene en esta tierra. Y es por eso, hermanos y hermanas, que estamos ya viviendo los últimos días en esta tierra. Hermanos, me inquietaba, hermanos, el Señor a estudiar este tema a profundidad. Hermanos, no es fácil porque requiere tiempo, hay que indagar, hermanos, pero es necesario, hermanos y hermanas, que veamos y las cosas que han acontecido, las que están aconteciendo y las que habrán de acontecer. Es muy importante, hermanos y hermanas, que usted y yo, hermanos, entendamos, hermanos y hermanas, lo que Dios ha querido hablar, hermanos, en diferentes tiempos a la vida del hombre. Hermanos, Dios se ha manifestado a la vida del hombre, hermanos y hermanas, conforme Él ha querido, hermanos y hermanas. Y es que aunque los tiempos han cambiado, aunque los tiempos son diferentes, hermanos y hermanas, alguien puede decir, porque ya no es como antes. Él dirá a alguien, porque los tiempos han cambiado, porque los tiempos son difíciles, porque Dios no es igual que antes, porque Dios no fue igual con Israel como lo fue antes. Hermano, es que una cosa hay que entender: el tiempo de Dios, hermanos y hermanas, es variable para el mundo entero, es variable desde la creación hasta la consumación de los tiempos, es muy variable, hermanos y hermanas. Pero algo debemos de entender usted y yo, que Él no cambia, hermanos y hermanas. Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy, y lo seguirá siendo, hermanos y hermanas. En Él no hay sombra de variación, dice la Biblia, hermanos y hermanas. Quienes cambiamos somos nosotros, hermanos y hermanas. Quienes cambian, hermanos, los hombres, son las leyes terrenales en esa tierra, hermanos y hermanas. Pero Dios, hermanos y hermanas, Él no cambia, aleluya, hermanos y hermanas. Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy, y lo seguirá siendo, hermanos y hermanas, hasta la consumación de los tiempos en esta tierra. Y es acá donde el profeta Jeremías, quiero que vayamos, a Malaquías, capítulo 3. Vamos al último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Lo tiene? ¿Qué dice la Biblia? Amén. ¿Qué dice aquí? Porque yo, Jehová, no cambio. Amén. Los hombres cambiamos. Los esposos cambiamos, las esposas cambiamos, los hijos cambiamos, pero Dios no cambia, hermanos y hermanas. Y acá está diciendo, por eso el pueblo de Israel no ha sido consumido. O sea, que Dios le está diciendo, porque yo me mantengo siendo el mismo Dios y no cambio, no he eliminado a mi pueblo Israel, a pesar de que ellos han sido desobedientes ante mi palabra. Hermano, y esto es lo que, hermanos, nos hace entender. Por eso le menciono esos versículos de la Biblia,
Porque debemos de nosotros tener la convicción, hermano, porque en la calle las personas dirán, ¿por qué Dios es injusto? ¿Por qué Dios ha cambiado? Dirá la gente. Dios no cambia. La Biblia lo afirma. Y la Biblia afirma que de Él no es hijo de hombre para mentir. Usted se lo sabe de memoria. Ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios no cambia. Si Dios cambiara, hiciera excepción de personas. Pero Él no, hermanos y hermanas. Él no cambia. Hermano, Él es el mismo, hermanos y hermanas. Dios trató diferente a las personas, hermanos, según la creación. Entonces, entendemos hoy en esta noche, en principio, hermanos, que Dios no cambia. Y Él lo prometido en su palabra, hermano. Acá cuando Él dice, porque yo, Jehová, no cambio, es una afirmación. Es una aceleración, hermanos, no apresurada, sino una aceleración que entendamos que Él, hermanos y hermanas, no habrá de cambiar. Por eso usted y yo confiamos en las promesas de Él. Hermanos, confiamos en sus verdades bíblicas. Creemos que ella no va a destruir la tierra con agua. Amén. Que alguien se puede preocupar y afligir, hermanos, porque viene una tormenta, viene un huracán. Creo que hay un huracán que va a azotar muy poco entre las horas a México. No sé si se llama Carmen o Norma, creo que se llama. Hermanos y hermanas, que entre algunas pocas horas va a azotar a México. Y las personas están preocupadas. Claro, aquí en el país, en El Salvador, no se dan esas cosas. Pero en otros países, Estados Unidos, México, Nicaragua, Cuba, que es un isla, hermanos, sí se dan. Pero Dios no cambia. Dios nos prometió a nosotros que a través del pacto que hizo con Noé, que se llama el pacto noémico, hermanos y hermanas, a través del arco iris, Dios le prometió a Noé que ya no habría, hermanos y hermanas, de destruir la tierra por el agua, sino que hoy va a ser peor, hoy va a ser por fuego. Entonces, Dios trató diferente a Noé que a Salomón. Dios, hermanos y hermanas, trató, pero el hecho de que trató diferente a Noé que a Salomón no quiere decir que Dios haya cambiado. Porque Dios trata conforme a su tiempo a cada ser humano en esta tierra. A Noé se le dijo y se le dio una orden. ¿Cuál fue la orden que Dios le dio a Noé, hermanos? ¿Alguien se recuerda? Génesis 5, creo que yo. ¿Cuál fue la orden que Dios le dio a Noé? Construir el arca, exacto. ¿Cuál fue la orden que Dios le dio a Salomón? Construir el templo. O sea, Dios trató de diferentes maneras con Noé y con Salomón. No los trató iguales. Hermanos, y así sucesivamente, Dios siempre ha revelado al hombre su verdad, hermanos y hermanas, no todo al momento, no todo a su vez, sino que verdades por parte de Dios ha venido revelando a la vida del hombre. Hermano, porque así lo hizo Él, así lo ha hecho Dios. Lo que Dios le reveló a Adán, no se lo reveló a Abraham. Lo que Dios le reveló a Abraham, hermano, no se lo reveló a Moisés. Lo que Dios le reveló a Moisés, no se lo reveló ni a Adán ni a Abraham. Entiéndanme esto. Entonces, Dios da, hermanos y hermanas, conforme a lo que Él quiere, da en su tiempo, porque el tiempo es de Dios, no de nosotros. Hermano, el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo del hombre falla, el tiempo de Dios es imperfecto. El tiempo de Dios, hermanos y hermanas, ocurren cosas o consecuencias cuando nosotros, hermanos y hermanas, alteramos eso. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Dios sabía que no le podía revelar, las mismas palabras o las mismas leyes que le dio a Adán. Adán le dijo, ¿qué le dijo a Adán? No podrás comer del árbol que está en medio del huerto del Edén. ¿Qué le dijo a Moisés? ¿Acaso a Moisés le dijo eso Dios? No, con Moisés fue diferente. Moisés
Fue un hombre el cual Dios eligió para liberar a su pueblo de las manos de Faraón. A Abraham se le dio otras promesas. El tiempo de Abraham fue diferente. Entonces, hermanos y hermanas, Jesús reveló también algunas cosas a sus discípulos que nunca habían sido reveladas en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué Dios trata así? ¿Por qué Dios es variable? Hermano, porque, por ejemplo, la receta de la llamada Coca-Cola, ¿a cuánto le gusta tomar Coca-Cola? ¿Mana Silvia? ¿Solo a ella? Mana Natalie, no, cero soda. Mana Marta, no, ¿verdad? Mana Paulita, hola, leche cabra. Aleluya. Bien, entonces, como la receta de la Coca-Cola, que no ha sido revelada, pero han habido réplicas de gaseosas tratando de querer imitarlas para llegar a alcanzar su sabor dulzoso. Y esa soda, hermanos y hermanas, que causa tanto daño en el cuerpo del ser humano. Han habido réplicas como la Pepsi, réplicas como la Salvacola, réplicas como la Bicola, hermano, y así han habido tantas réplicas. Entonces, hermanos, Jesús reveló, hermanos, cosas a sus discípulos. Vea todo esto, hermanos y hermanas, cómo nos va a traer ese tema. Por eso es bien importante, hermanos, que indagar y aprender sobre ese asunto. Jesús mismo vino a enseñar a sus discípulos. Él fue el maestro. Por eso Nicodemo tuvo que decirle rabino. La palabra rabino, raboni, es maestro. Maestro es aquel que enseñaba la palabra. Maestro es aquel que se dedicaba a enseñar en el templo o en la sinagoga. Maestro era aquel, hermanos y hermanas, que se volvía docto a través del Antiguo Testamento, aquel que tenía revelación de Dios para poder discernir los tiempos. Jesús, hermano, vino también a revelar tiempos. Oiga, aquí esto es muy importante. Vino a revelar tiempos, hermanos y hermanas, a sus discípulos. Cosas que no fueron reveladas ni a Abraham, ni a Noé, ni a Moisés, ni a Elías, ni a Jeremías, ni a Isaías, ni a los profetas menores, ni a Daniel, ni a Malaquías, ni a Zacarías, ni a Ezequiel, sino que a sus discípulos se los vino a revelar el Señor. Interesante esto, hermano. ¿Dónde hallamos eso en la Biblia? Buena pregunta. Vamos al libro de Mateo, capítulo 13, versículo 7. Mateo 13, 7. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 13, verso 7. Voy a invitar a la hermana Natalie para que nos lea la lectura. No es esa la escritura que queríamos ver, hermanos y hermanas. Perdón. Es 17, hermana Natalie. 13, 17. Amén. 13, 17 de Mateo. Gracias, hermana Isa. Hubieron cosas que el Señor vino a revelar a sus discípulos que no se les había sido revelado a nadie en el Antiguo Testamento. Pero ¿por qué Dios es así? Porque es la dispensación de Dios. Es el tiempo de Dios. Por eso Eclesiastés capítulo 3, verso 1 dice: todo tiene su tiempo. Todo lo que está debajo del cielo y todo lo que está arriba de la tierra. Todo tiene su tiempo. Entonces, Dios, hermanos y hermanas, es ordenado. Repito una vez más, ordenado. Y las cosas que Él enseñó a los profetas en el Antiguo Testamento
no se les fue enseñado a sus discípulos. Pero hubieron cosas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, como ya lo hemos visto acá en el 13:17 del Evangelio de Mateo, hubieron cosas, hermanos y hermanos, que a los profetas, hermanos justos, desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Desearon, hermanos y hermanas, pero Dios no se las reveló porque no era el tiempo. ¿Se acuerdan, hermanos, de las profecías que habría de venir un niño? Isaías capítulo 9. Hermanos y hermanas, que la palabra se traduce ahí en Manuel, pero hasta en el Nuevo Testamento, si usted es el lector, hasta en el Nuevo Testamento se nos revela que Emmanuel significa Dios con nosotros, hasta el Nuevo Testamento. Hay cosas, hermanos y hermanas, que Dios las da a su tiempo. Y es esto lo que son las dispensaciones. Son 7, me adelanto. ¿Cuántas dispensaciones hay en la Biblia? 7. Hermano, y va a ser muy lindo, hermanos, y primeramente Dios, estos videos queden bien grabados, con audio excelente, porque es necesario que los hermanos y amigos sepan que el tiempo del hombre no es el mismo tiempo de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, hubieron cosas que el Señor vino a revelar a sus discípulos que no habían sido reveladas a los profetas justos del Antiguo Testamento. Pero aunque sus discípulos, hermanos y hermanas, no se les dio toda la verdad, tampoco se les dio a los discípulos toda la verdad. Pero alguien dirá que dichosos los discípulos, 3 años y medio anduvieron con el maestro, el Señor les enseñó de todo. No, no les enseñó de todo. No les enseñó toda la verdad todavía. No les enseñó, hermanos, todo lo que ellos querían saber, porque no estaban preparados. Usted vuelve a ser analista, porque Dios no les presentó toda la verdad a los discípulos, porque no estaban preparados. No es que el Señor no quisiera, no es que Dios no quisiera, sino porque no estaban preparados. Vamos al Evangelio en esta noche de Juan, capítulo 16. Mana Silvia nos lee esta lectura. Juan, capítulo 16, versículo 12. Juan, capítulo 16, verso 12. Amén. Amén, ahí está claro. Como dicen en pocas palabras, hay muchas cosas que yo quisiera enseñárselas, pero no es el tiempo que ustedes las sepan ahorita. Y alguien hubiera dicho, Señor, ¿acaso no somos nosotros de confianza para ti? ¿Qué hubiera dicho usted si el Señor no le hubiera hecho eso a usted? ¿Sabe que una de las cosas que tenemos nosotros los salvadoreños es que somos bien curiosos? Y nos mata la curiosidad. Aún hasta un dicho tenemos que la curiosidad mató al gato. Somos tan curiosos que nos mata la curiosidad a veces. Los discípulos no ejecutaron ninguna pregunta, sino que el Señor, hermanos y hermanas, es claro en decirles acá, hermanos y hermanas, en el 16:12, hermanos, que aún tengo muchas cosas que decirles. Pero ¿qué dijo el Señor? Hermanos y hermanas, pero ahora no las podéis sobrellevar, no las pueden escuchar ustedes. La dispensación de Dios, el tiempo de Dios. Ya vimos que el Señor enseñó cosas, verdades, que no fueron enseñadas a los profetas. Pero también el Señor enseñó a sus discípulos cosas que ellos no podían entender. Después de la muerte del Señor, sigamos en el orden, después de la muerte de Jesús, después de la resurrección del Señor, después de la ascensión del Señor, cuando el Señor asciende a los cielos, hermanos y hermanas, reveló más cosas. ¿A quién?
al perito arquitecto llamado el apóstol Pablo. A Pablo, hermano, a Pablo se revelaron más cosas que no le fueron revelados a los discípulos. Vea cómo va Dios. Ya empezamos desde Adán, hemos iniciado. Por eso le decía que el hablar de las dispensaciones es hablar de toda la Biblia. Y le he venido dando ideas, ejemplos, hermanos, para que usted y yo digiramos o podamos digerir, hermanos, sobre el asunto de las dispensaciones. Hermanos, que hay algunos predicadores están en contra de esto. Algunos predicadores, hermanos y hermanas, no están de acuerdo con estas enseñanzas. Pero yo he aprendido algo, que si está en la Biblia, hay que enseñarlo. Si la Biblia lo enseña, hay que enseñarlo. Si la Biblia calla, hay que callar. Entonces, hermanos y hermanas, vamos al libro de Gálatas, capítulo 1. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y ahora vemos al apóstol Pablo presentando lo que Dios le ha revelado. Gálatas capítulo 1. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Oiga lo que dice la Biblia. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahí está. ¿Quién se lo reveló? ¿Sabe qué es la palabra revelar? Es quitar el telón, lo que está oculto. Lo que está oculto. Entonces Pablo está diciendo aquí, lo que no les reveló a los discípulos, a los evangelistas, me lo ha revelado a mí. Y no me lo ha enseñado a ningún hombre terrenal. ¿Por qué Pablo aplica esto? Porque Pablo, hermanos y hermanas, era un hombre, según la palabra, era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. Era un hombre docto. Era un hombre que sabía la ley, hermanos y hermanas. Era un hombre que defendía con su propia vida lo que era la ley. Entonces, él está aclarando acá, esto no lo ha aprendido en ningún rabino. Esto no lo ha aprendido en la sinagoga. Esto que yo les enseño, lo recibí por revelación del mismo Jesucristo. Vea qué lindo eso. En pocas palabras, el Señor me ha revelado lo que no les reveló a aquellos. Eso, hermanos y hermanas, está mencionando acá el apóstol Pablo. ¿Lleva la secuencia conmigo en esta noche? Vamos al libro de Éfesos, o a los Efesios, capítulo 3. Está adelantito, hermanos. Está a un par de cuadras. Sin subirse al microbús y llegamos. Efesios capítulo 3, versículo 3 al 5. Vamos a dejar al hermano Manuel que nos dé la lectura. Vamos a ver si utilizamos el otro inalámbrico para que se escuchen las voces de ustedes en el Facebook y los conozcan. Ahí está. Es claro, hermano. ¿Lo entiende usted? Esto es digerible. Esto es fácil de entenderlo. Pablo acá en el 5 dice misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. No quiso Dios revelarlas. En pocas palabras. No quiso Dios, hermanos y hermanas, sino que a nosotros, a los apóstoles, a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu.
O sea que el Espíritu Santo es un maestro. Por eso el Señor dijo que Él nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. ¿Quién? El Espíritu Santo. La palabra Espíritu acá en el 5, hermanos y hermanas, recuerden que está con E mayúscula. Cuando está con E mayúscula, Espíritu, se habla sobre el Espíritu Santo. Eso ya lo hemos enseñado. Entonces acá Pablo está recordando y haciendo una gran verdad, hermanos y hermanas, y no jactándose. Eso es lo que me gusta de ellos. No jactándose. Como, hermanos, como el fundador de los mormones, hermanos, que allá Dios le reveló allá por México, hermanos y hermanas, que unas nuevas revelaciones habían sido enterradas, y es ahí donde nace del ángel Moroni el libro de Mormón, revelado, nuevas revelaciones. No, hermanos y hermanas, lo que Dios ha revelado está en su palabra, hermanos y hermanas, y no hay revelación más que para la palabra del Señor. Por eso, hermano, esta enfermedad revelatista, que muchos hablan de revelaciones, hermanos y hermanas, los ha vuelto locos. Que Dios me reveló esto, que Dios me reveló. Como decía un pastor la vez pasada, Dios me reveló que la joven de la iglesia tiene que ser mi futura esposa. Y la hipota Dunda dijo: amén, pastor, voy a ser su mujer. Para que Dios le dé una esposa nueva. Eso no es revelación de Dios, hermanos, sino que esto es lo que el apóstol Pablo, hermano, humildemente está escribiendo. Hermanos y hermanas, no se jacta de nada. Ahora la pregunta es, cuando el apóstol Pablo muere y es ejecutado en Roma y es llevado a la guillotina, a quien Dios le reveló lo último de acontecer en esta tierra. ¿A quién cree? Cuando Pablo murió, hermano, Dios mostró más cosas todavía. Dígalo conmigo entonces en esta noche al apóstol Juan, que murió de anciano. Lo metieron, lo quisieron matar a una olla hirviendo, hermano, pero no lo mataron. Murió de edad, de anciano. Entonces, cuando muere el apóstol Pablo, todavía un Dios revela cosas finales, que es lo que hoy, y no me voy a saltar el mensaje, sino que es una introducción, y la introducción es reseña de las 7 dispensaciones que estaremos viendo el día futuro acá en este lugar. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1. En esta noche, hermanos y hermanas, Apocalipsis capítulo 1. Bendito sea el nombre de Dios. Leamos versículo 1 al 3, luego nos saltamos al 9, luego nos saltamos al 12. ¿Lo tiene? La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo, o esta palabra es clave, porque el tiempo está cerca. Versículo 9, ¿qué nos dice el versículo 9? Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ahí está, los tiempos finales, los juicios de Dios. Al apóstol Juan se le fueron revelados en la isla
de Patmos, hermanos y hermanas, ubicada en el Asia Menor. Wow, desde Adán hemos hecho un tour llegando hasta el apóstol Juan, a quien Dios le reveló los acontecimientos finales de este mundo. Y es lo que ya estamos viviendo nosotros hoy en el presente. Por eso, hermanos y hermanas, es bien importante que usted y yo entendamos estos mensajes, estos estudios, hermanos, proféticos, escatológicos, hermanos y hermanas, a través de la Biblia. Hermanos, porque así Dios lo ha revelado, así Dios lo ha querido. Dios revela su verdad a un creyente, hermanos y hermanas. Oiga bien, Dios le reveló a Adán. ¿Qué le reveló Dios a Adán? No comeréis del huerto que está en medio del paraíso. Pero ¿qué hizo Adán? Fallaron, comieron de lo que Dios le había dicho, no comeréis. De ahí Dios le siguió revelando a Moisés, le siguió revelando a Abraham, le siguió revelando a Salomón, a David. ¿Qué doy a entender en esta noche? Que Dios le revela su verdad a un creyente para que este creyente se la revele a otra persona en esta tierra. O sea que va una secuencia. Hermanos, y cuando Dios llama a una persona, es una persona nueva. ¿Se acuerdan de las palabras que el Señor le dijo a Pedro? Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, Señor, te amo. Luego el Señor viene y le pregunta una segunda vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y viene el Señor y le pregunta una tercera vez, Pedro, o Peter, Agapas, a mí, ¿me amas como yo te amo? Y viene Pedro, hermanos y hermanas, con lágrimas, con llanto en su corazón y le dice, Señor, tú lo conoces todo. Pues viene el Señor y le dice, entonces Pedro, apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas. Y aquí hay una diferencia. No es el mismo alimento para un cordero. ¿Qué se le da a un cordero, hermana Paulita? ¿Qué le da? Lechita. De la... No. Un cordero no se va a alimentar igual que a una oveja. La oveja ya puede comer zacate, pastos verdes, mientras que el corderito tiene que amamantarse. La leche, que es bien cara. ¿Cómo está la leche de cabra, hermana? El cuarto. A $1.50 la media, $3 la botella. Para que ande bien oloroso, coma leche de cabra. Pero potente. Entonces, agarremos este principio. Al nuevo creyente se le va a dar leche espiritual. Al creyente maduro, lo voy a hablar de esta manera, para que usted me entienda, se le va a dar, ¿qué se le da al creyente maduro? Carne. Cuando usted come una carne dura, hermano, hasta los dientes se le hacen sensibles, hasta las quijadas duelen. Entonces es diferente trato, es lo que quiero entender, es un tiempo diferente. El tiempo que lleva el corderito no es el tiempo que lleva la oveja, es muy diferente. El tiempo de comer para el cordero es diferente, el tiempo de comer para la oveja es diferente. Veamos qué dice la Biblia referente a este asunto. Leamos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Estamos cerca aquí de Apocalipsis, retrocedamos un par de cuadras y llegamos sin desviarnos. Primera de Pedro 2:2. ¿Lo tenemos? ¿Tenemos? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahí está. Yo no puedo tratar, oiga bien, yo no puedo como pastor tratar a una persona que va viniendo al evangelio, a una persona que ya tiene años de estar acá. Amén. El trato es diferente. Hay predicadores que no saben medir sus líneas y tratan de igual manera
al cordero como la oveja, la tratan igual. El alimento que necesita el cordero, según Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, es que la persona nueva necesita leche para crecer espiritualmente. Si le damos carne, no la va a digerir, le va a hacer daño. Pero hoy en día existen muchos predicadores que a las personas nuevas en la iglesia las están mandando nuevamente para el infierno, para la calle, para el mundo. Porque viene el hermano que tiene 20 años en la iglesia y le dice a aquel que va viniendo: uy, hermana, y usted todavía no ha cambiado su manera de vestir o su manera de ser. Ahí le está dando carne a aquel hermano santurrón que se cree la mamá de Tarzán y no llega por ni a la mamá de Chita. Hermanos y hermanas, metiéndose con el alimento espiritual que ella no puede digerir. Y es acá donde muchos pastores darán cuentas el día de mañana por haber tratado de igual manera al cordero con la ovejita. Y no se puede, hermanos. Yo no puedo tratar aquí a una persona que venga, por ejemplo, la hermana Mercy, yo no la puedo tratar igual como tratar a la hermana Maribel. Porque la hermana Mercy está aprendiendo, está en un crecimiento espiritual. Y la hermana Maribel ya sabe, ya tiene sus años. Me recuerdo cuando empezamos a trabajar con la hermana, se ganó para Cristo, hermanos, y empezó ella, hermanos, a trabajar en la obra. Entonces no puedo, el trato para la hermana es diferente, el trato para la hermana Mercy sería diferente. No puedo yo, hermanos y hermanas, tratar, porque la Biblia me aconseja a mí eso. Entonces las personas nuevas necesitan leche para crecer espiritualmente. Ahora, las ovejas necesitamos carne. Vamos a 1 Corintios capítulo 3. Vamos más atrás, un par de kilómetros. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 y 2. Y aquí donde muchos predicadores se agarran estos versículos y empiezan a tirar garrotazos a medio mundo, hermanos y hermanas. Pasan, como decía un predicador, pasan la motosierra parejo, llevándose ovejitas, llevándose ovejas, corderitos, recién nacidos. Son terroristas, todos se llevan. ¿Lo tenemos? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces, dice acá Pablo, todavía. No son capaces. No son capaces. Entonces hay que ver de qué manera tratar a los nuevos miembros para que no se nos vayan. Hay un predicador que seguido lo subían antes, hoy casi ya no lo suben, hermano, y eso yo me alegro. Es guatemalteco, pero es salvadoreño. Y tenía que ser indio igual que nosotros. Famoso, hermano, porque les tira a las viejitas maquilladas, pintadas, con las uñas pintadas, con las faldas rajadas, con las faldas, hermanos, cutas. Usted va a ver los videos donde él sale garroteando a la gente. Y aquella nueva ovejita que va llegando al templo, al culto, hermanos y hermanas, la sacan huyendo nuevamente. Y eso es lo que Dios, hermanos y hermanas, Dios nos revela su verdad. Hablamos de su verdad, de su palabra. Dios nos revela su verdad. Completa al hombre para que el hombre no se ensoberbie, no se llene de soberbia, perdón. ¿Se acuerdan de los religiosos, de los fariseos, de los saduceos, aún de los ancianos que componían el grupo del Sanedrín? Se creían la mamá, la crema y la nata de la religiosidad en Jerusalén. Se creían que ya lo sabían todo. Y es acá el problema de muchos hoy en día. Hermanos, que creyéndose que pueden tratar a las personas como ellos quieran, las mandan al infierno.
Las tratan de chancho, las tratan de caras de caballo, las tratan... No, hermanos, no hay que tratar así a la gente. Sino, como dijo acá el apóstol Pablo, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlo como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Tratar a un niño. Tratar a un niño es diferente. Usted lo tiene que chinear con modo, hermanos y hermanas. No puede, hermanos, jugar violentamente con un niño porque lo va a golpear, hermanos y hermanas. Entonces, hermanos, a los recién nacidos, a los que van viniendo al templo, hay que tratarlos como espirituales. Hay que tratarlos como niños. No como carnales. No como aquellos que ya comen carne y que aguantan la palabra. Por eso, hermanos y hermanas, Dios nos diera todas las profundas verdades al momento de salvarnos, no seríamos capaces de digerirlas. Ahora entiéndame eso, voy explicando en esta noche. ¿Por qué Dios no nos revela todas sus verdades? Porque no seríamos capaces, nosotros como seres humanos, ni como creyentes, ni como evangélicos, de poder digerir esa verdad. Por eso hay una palabra en el Nuevo Testamento, en el libro de los Evangelios específicamente, que dice, hermanos, que si hubiesen escrito todas las cosas que el Señor hizo en esta tierra, no alcanzarían todos los libros de esta tierra. ¿Por qué? Porque el hombre no sería capaz de entender todas esas verdades. Aún al hombre, hermano, no haciéndole revelado toda la verdad, no haciéndole revelado todo lo que Dios da, aún el hombre se hace preguntas incoherentes, hermanos y hermanas. ¿De dónde agarró mujer Caín si no habían mujeres? ¿Quién dice eso, que no habían mujeres? ¿Acaso no estaban en la procreación? De Dios le dijo a Noé, llenen la tierra, multiplíquense, llenen la tierra. Y para eso ponen la gente, ¿verdad? Gran montón de hijos rápido. Adán y Eva ya tenían más hijos. Que la Biblia no las menciona, porque la Biblia no va a enseñar todos los detalles. Pero hay gente que se vuelve, hermanos y hermanas, creyéndose docta, hermanos, pensando que sabe más que Dios, y se le acerca con preguntas de niños a uno. Me recuerdo que yo trabajaba en Salazar Romero, y llega un hombre que se había hecho amigo mío, con su gran pelo largo, así, hermanos y hermanas, como diciendo, a este evangélico me lo voy a acabar, le voy a preguntar de dónde Caín agarró mujer, se había matado a su hermano Abel, Y llega donde mí y me hace la pregunta y le digo yo, Adán y Eva ya habían tenido más hijos. Que la Biblia no lo relata, pero había una orden de parte de Dios. Que la mujer había de tener hijos con dolores. Y es allí donde Caín halló mujer para él. Hermana, sí, hermana. Porque en ese tiempo no había ley. No había incesto. Pero muchas veces las personas, hermanos y hermanas, se creen superiores porque conocen algo de la Biblia. Dios nos ha revelado toda su verdad, hermanos y hermanas. Y si leemos la Biblia y entendemos algo, es por misericordia. Pero aún ni leyéndola desde Génesis hasta Apocalipsis, y de Apocalipsis hasta Génesis, nunca habremos de entender las verdades bíblicas que Dios ha querido dejarnos a través de ella. Nunca. Nunca. Hay cosas que no las vamos a entender nosotros como seres humanos, porque no se nos ha sido revelado. Simple y sencillamente. Hermanos, vuelvo al ejemplo. Dele a un recién nacido papas y carne. ¿Qué cree que pasa si le damos a Valentina papas y carne? Se nos enferma, hermana Marlene. Deja carne dura, carne que hasta las muelas van prendidas. Se enferma la niña, no la puede digerir. Pero démosle ya un dientudo grande. Barra está con el hueso. Entonces, lo mismo es Dios. Lo mismo hace Dios. Un alumno de primer grado no está apto para aprender geometría. ¿Amén? Ni saben qué es eso, ¿verdad?
¿Qué es geometría, hija? ¿Ah? ¿A qué grado estás yendo? Primer año de bachillerato. ¿General o contaduría? General, 2 años y para afuera. Qué bueno. A un niño de primer grado no se le puede enseñar geometría ni cálculo, sino que se le tiene que enseñar, empezar a enseñar. ¿El que le enseñaron a usted, hermano Mario, cuando estaba en primer grado? Las vocales, pero en la matemática. Ni a eso. Cuadritos, rayitas, puntitos, un ángulo, un medio ángulo, ¿se acuerdan? Hasta segundo grado, sumar y restar. ¿Y qué es eso? No estaba en la cabeza. En el tiempo de nosotros, en la época pasada de nosotros, que casi no existían las calculadoras, aprendimos a hacer sumas, multiplicaciones y restas de memoria. Hoy ni los profesores pueden hacer sumas de memoria. Tienen que tener el teléfono para sumar. Pero en el tiempo de nosotros, hermanos y hermanas, se nos empezó así de esa manera. Ahora entiende por qué Dios no nos ha revelado todas las cosas hasta este día. Porque hay predicadores, hermanos, que se debaten leyendo la Biblia, leyendo las Escrituras, como los rabinos, hermanos, en Jerusalén. Que ellos pasan todo el día leyendo la Torá, leyendo el Tanajá, leyendo, hermanos y hermanas, el Pentateuco, leyendo a los profetas, leyendo el cumplimiento del Antiguo Testamento, leyendo sobre la venida del Mesías para ellos, leyendo sobre las leyes, hermanos y hermanas. Y aún así, teniendo todos los días de estudio, ellos no han llegado a tener la revelación plena de parte de Dios. Por eso usted no se aflija. Cuando dice, ay hermano, yo no entiendo nada de la Biblia. No se preocupe, pero preocúpese de algo. ¿Ah? Yo no entiendo nada de la Biblia. La leo y me da sueño. La leo y me duele la cabeza. Pídele a Dios que le quite el sueño y pídele a Dios que te quite el dolor de cabeza y luego va a empezar a entenderla. Pídele a Dios que le dé entendimiento y revelación para entenderla y usted le va a dar sabor a esto. Pero ¿quién lo da? Dios. Entonces, las dispensaciones que hay a través de las Escrituras las ha dado Dios. Por eso regresemos a Génesis 1:31 y con esto termino. Primeramente Dios, seguiremos dando estos estudios, hermanos. Se nos viene la primera dispensación, el estado de inocencia hasta la caída del hombre. Esa es la primera dispensación que vamos a ver. Ahí hay temas muy importantes que vamos a abordar. Y vio Dios todo lo que había hecho, la creación, lo que Dios hace en el tiempo de Él. Y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Vio Dios que era bueno. Dios no lo hizo todo, hermanos y hermanas, en el mismo día. Dios vino haciendo las cosas paulatinamente, hermanos y hermanas, día por día, horas por hora, meses por meses, años por años, siglos por siglos. Dios ha venido trabajando y Él todo en su tiempo ha venido haciendo las cosas en esta tierra. Por eso usted no se preocupe. Si algo no le sale bien, si algo está pasando mal, no se preocupe. Todo está en el tiempo perfecto de Dios de nuestras vidas. Todo está al tiempo de Dios. No es el tiempo de los hombres. Porque si fuera el tiempo de los hombres, esto ya se hubiera hecho pedazos. Pero como no es el tiempo del hombre, sino que es el tiempo de Dios, usted y yo vivamos confiados, bajo la providencia divina que Dios ha prometido para los que en Él han creído. Si tenemos familiares inconversos, será el tiempo de Dios que ellos vendrán a los caminos de Él. Si tenemos problemas en nuestra vida, al tiempo de Dios esos problemas serán resueltos. Si estamos teniendo problemas en el trabajo o en el estudio, al tiempo de Dios esos problemas quedarán cerrados. Al tiempo de Dios. Al tiempo de Dios, usted y yo pasaremos, hermanos y hermanas, de esa tierra a un lugar
que no sabemos cuándo, no sabemos el día, no sabemos la hora, pero de que Él viene, vendrá a traer a su amada iglesia. Él viene en el tiempo de Él. La iglesia solamente dice en Apocalipsis, y la iglesia y el Espíritu dicen: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así que, hermanos y hermanas, hemos hablado en esta noche sobre la introducción a las dispensaciones escritas bajo la palabra de Dios. Si usted quiere seguir aprendiendo, le esperamos acá, no se nos quede, vengamos y gocémonos con los que nos gozamos. Damos palmas al Señor en esta noche, hermanos y hermanas. Le voy a invitar a que cerremos nuestros ojos en esta noche. Padre y eterno Dios que estás en los cielos, en la tierra y en nuestras vidas, Padre, en esta noche quiero darte las gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, poder enseñar tu palabra en esta noche, Señor. Gracias, Padre, porque tú das palabras a nuestra vida. Gracias, Padre, porque tú pones el rema en nuestros labios para hablar de tu palabra. Bendiga a mis hermanos, bendiga a mis hermanas, bendiga a los oyentes a través de Facebook, bendiga a cada persona, a cada hermano, a cada amigo, Padre, Dios mío, en esta noche. Oh Dios eterno, Señor amado, Padre, gracias por lo que tú has hecho. Gracias, Padre, por hablar en nuestra vida. Gracias, Señor, en esta noche, porque tu palabra sigue hablando a nuestros corazones, Señor. Dios mío, bendito, gracias, Padre, de esta noche. Bendícenos y ayúdanos, Padre, cada día para poder seguir compartiendo estas verdades bíblicas a través de la cátedra del púlpito, Señor. Bendiga a mis hermanos y a mis hermanas que hicieron presentes en esta noche, Señor. Y aquellos que no pudieron venir, pedimos que tú les guardes y les bendiga, Señor, y puedan estar el día de mañana acá en este lugar para que juntos sigamos alabando y exaltando tu nombre en esta noche. Gracias te damos, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En esta noche pedimos, Dios mío, que nos lleves con bien a nuestros hogares. Despídenos en tu paz, guarda nuestra vida, Señor. Que el tiempo tuyo sea que llevemos con bien a nuestros hogares, Padre mío. Bendiga a mis hermanos, bendiga a mis hermanas, bendiga ese andar, bendiga sus caminos, Dios mío bendito, y permítanos, Padre, de antemano poder descansar en paz, como lo decía David: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Gracias a Dios en esta noche, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esa noche. Nos vemos el día de mañana a partir de las 6:15. Vamos a agarrar camino, hermanos y hermanas. Mañana tenemos salida, hermanos, ¿verdad? Así que vayamos allá a las ninfas el día de mañana y juntos alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios Todopoderoso. Que Dios les bendiga a todos en esa noche, hermanos. Aleluya.